Imagina esto. Mientras algunas culturas humanas ya levantaban ciudades y dejaban marcas duraderas en piedra, todavía existían mamuts en el Ártico. No es una metáfora, es una fecha. Los últimos mamuts lanudos sobrevivieron en la isla de Wrangel hasta hace unos 4.000 años, en un rango que suele ubicarse cerca de 2.500 a 2.000 años antes de Cristo. Dataciones directas de restos. Y entonces la pregunta real no es ¿cómo murieron? La pregunta es esta: ¿cómo puede una especie dominar el hemisferio norte durante decenas de miles de años? Y aún así, terminar borrada del planeta en un final silencioso. ¿Cómo sabemos con tanta precisión cuándo desaparecieron, si nadie lo vio? Y lo más inquietante, ¿qué los mató al final? Si sobrevivieron miles de años siendo pocos y aislados. La historia de los mamuts no es una tragedia de un solo golpe. Es el relato de cómo un mundo estable se vuelve impredecible. Y de cómo, cuando eso ocurre, incluso un gigante pierde opciones. Hasta que ya no le queda ninguna. Un mundo hecho para gigantes. Antes de hablar del final, hay que entrar en su escenario. Durante el Pleistoceno tardío, gran parte del norte de Eurasia y América no era un bosque oscuro ni una tundra húmeda como hoy. Era un paisaje abierto. Praderas frías, secas, extensas. Un mosaico de hierbas duras y plantas bajas que los científicos describen como estepa fría o estepe tundra. En ese mundo, los mamuts no eran rarezas, eran estructura del ecosistema. Un mamut lanudo podía rondar los 3 metros de altura al hombro. Sus colmillos podían superar los 4 metros en casos excepcionales. Pero lo más importante no era el tamaño, sino la precisión. Pelo largo y denso, capa de grasa, orejas pequeñas para perder menos calor, y colmillos que también servían para apartar nieve y llegar al alimento. Eran una solución biológica para un mundo predecible. Y aquí aparece el primer hilo invisible. Un ecosistema estable permite especialización. La especialización te hace eficiente, pero te vuelve dependiente. Si quieres una imagen para sostener todo el episodio, que sea esta: un mapa inmenso, continuo, abierto. La estepa como una alfombra sin costuras. Todavía. Puma el engaño de la permanencia. Cuando un entorno se mantiene confiable por miles de años, las especies aprenden una lección peligrosa, que el mañana será parecido al ayer. Para una manada de mamuts, los ritmos eran el mapa del mundo. Invierno largo, primavera corta, verano breve, alimento duro pero estable. Pero la Tierra nunca firma un contrato con el pasado. Hace unos 12.000 años, al final de la última glaciación, el planeta comenzó a reordenar su energía. Glaciares en retirada, mares en ascenso, estaciones cambiando de forma lenta pero firme. Y aquí viene el primer microgiro, el que suele contarse mal. No fue más calor lo que destruyó a los mamuts. Fue la pérdida de un calendario. Cuando los inviernos se acortan y la humedad aumenta, cambian las plantas. Y cuando cambian las plantas, cambia la geometría del paisaje. Pradera abierta que se vuelve un mosaico de arbustos, bosques dispersos y suelos más húmedos. Un mamut no muere por ver un arbusto. Muere cuando los arbustos rompen su mundo en fragmentos. El mapa que se rompe. Aquí empieza la extinción real. No con cadáveres, sino con fronteras invisibles. Un paisaje continuo se convierte en parches. Las rutas migratorias se cortan. Las manadas ya no se encuentran. Los grupos quedan aislados. La fragmentación hace dos cosas terribles. 1. Reduce el intercambio genético. 2. Aumenta la vulnerabilidad a eventos extremos. Imagina el mapa inicial, la alfombra sin costuras. Ahora imagina que alguien la rasga. No una vez, cientos.
En cada rasgadura, una población queda del lado equivocado. Una población grande puede absorber golpes. Si un invierno es duro, mueren muchos, pero sobreviven muchos. Se recupera. Pero una población pequeña, aislada, sin posibilidad de recibir nuevos individuos, vive de otra manera. Cada golpe pesa más. Y aquí cerramos la primera gran pregunta del inicio. ¿Cómo sabemos cuándo desaparecieron si no hubo testigos? No lo sabemos por mitos. Lo sabemos porque podemos fechar directamente huesos y colmillos con radiocarbono y reconstruir un mapa de desapariciones escalonadas. La ciencia no da una fecha final única. Da una geografía del declive, y eso lo cambia todo. No hubo un único final. Hubo muchos finales locales. Aún así, falta el elemento más incómodo. El humano no como villano, sino como fuerza nueva. Los humanos convivimos con mamuts durante mucho tiempo. No somos un meteorito. Entonces, ¿por qué la historia cambia cuando nosotros también cambiamos? Porque un depredador no solo mata. Un depredador reorganiza el riesgo. Cuando el clima reduce el hábitat y divide las poblaciones, cada muerte adicional importa más. En ese contexto, la caza humana, aunque no fuera masiva, puede volverse una presión acumulativa. No necesitas exterminar a todos para alterar el equilibrio. Basta con aumentar un poco la mortalidad en poblaciones ya debilitadas. La diferencia humana no fue solo el arma, fue la coordinación. Emboscadas, conocimiento del terreno, separación de individuos vulnerables, uso del paisaje. Un mamut adulto era peligroso, sí, pero el sistema ya no estaba en su mejor momento. Y aquí es importante mantener la tesis limpia. Esto no es una historia de humanos malos y naturaleza buena. Es una historia de convergencias, de fuerzas que coinciden en el tiempo. Y entonces aparece la pregunta que nos empuja hacia el misterio mayor. Si el continente se apagaba, ¿por qué algunos mamuts sobrevivieron miles de años más? Ahora viene la parte rara. El planeta convierte a los mamuts en un experimento. Cuando el nivel del mar sube tras la glaciación, lo que antes eran corredores terrestres se inunda. Y de pronto, algunas poblaciones quedan atrapadas. No solo ocurrió en Wrangell. Una población de mamuts sobrevivió también en la isla de St. Paul, Alaska, hasta hace unos 5.600 años, según evidencias basadas en fechas de restos y reconstrucciones ambientales. Eso significa que, mientras el continente ya se había quedado en silencio, algunas islas seguían sosteniendo a los últimos gigantes. La imagen aquí es simple y poderosa, una botella cerrándose. En el continente, el mundo se fragmenta. En las islas, el mundo se encoge. Y en un mundo pequeño, la extinción no necesita drama, necesita matemática. Pocos individuos, poco territorio, poco margen de error. Esta es la promesa que dejamos abierta. Si las islas prolongaron la vida de los mamuts, ¿qué los remató al final? Wrangell, la dalienta supervivencia que parece milagro. Wrangell es el lugar donde la historia se vuelve casi irreal. Mientras el resto desaparecía, allí persistieron, durante generaciones y generaciones. Hay un dato que cambia el tono completo del relato. Los análisis genómicos sugieren que la población de Wrangell pudo comenzar con un cuello de botella extremadamente severo, compatible con muy pocos fundadores, y luego mantenerse durante miles de años con un tamaño reducido, probablemente de apenas unos pocos cientos de individuos. Traducido a emoción racional, vivieron durante siglos en el borde, y aún así, siguieron. Durante años, una explicación popular fue la meltdown genómica. En poblaciones pequeñas y aisladas,
Las mutaciones dañinas pueden acumularse y afectar fertilidad, salud y resiliencia. Esa idea parecía cerrar el caso, pero aquí llega el giro moderno. Si esta historia fuera simple, terminaría aquí. Pocos individuos. Mala, genética, fin. Pero la evidencia nueva no siempre simplifica. A veces, hace lo contrario. Un reanálisis reciente de genomas de mamuts de Wrangell concluyó que, aunque existían problemas, baja diversidad en genes ligados a inmunidad y presencia de mutaciones potencialmente dañinas, no se observa una degradación genética progresiva tan clara como para explicar por sí sola la desaparición final. Y entonces aparece un final más inquietante. Si no fue un declive genético lento, pudo haber sido un evento súbito. Un golpe de mala suerte ecológica sobre una población aislada. Una enfermedad, una crisis de agua dulce, una temporada de hielo anómala, un incendio de tundra, una tormenta excepcional. Aquí el punto es esencial para Terra Ancestral. Cuando una población es pequeña, cualquier evento raro puede ser mortal. Y eso nos devuelve al corazón del episodio. Evidencia en escena. Si hoy podemos reconstruir este relato, no es por imaginación, es porque el planeta guardó archivos. El permafrost conserva cuerpos, piel, pelo, incluso contenido estomacal. Cada hallazgo no es un fósil seco, es un fragmento de vida congelada. Pero hay un archivo todavía más elegante: los colmillos. Los colmillos crecen por capas, como anillos de árbol. En esas capas pueden registrarse señales químicas que reflejan dieta, estación y condiciones ambientales. Un colmillo puede funcionar como un calendario biológico, estaciones acumuladas en materia. Y aquí cerramos la segunda pregunta del inicio. ¿Cómo sabemos con precisión cuándo desaparecieron? Porque no solo fechamos huesos con radiocarbono. También cruzamos esas fechas con el contexto ambiental reconstruido por registros como polen, sedimentos y otros indicadores del paisaje. Así se ve el declive no como una anécdota, sino como un proceso: clima cambiando, vegetación reorganizándose, poblaciones aislándose. La ciencia no te da un final cinematográfico, te da algo más inquietante, un final lógico: la extinción como pérdida de opciones. Los mamuts no se extinguieron cuando llegó el calor, ni cuando llegaron los humanos, ni cuando su genética se volvió mala. Se extinguieron cuando todas esas presiones coincidieron en el tiempo. La extinción no es un evento, es una pérdida progresiva de opciones. Primero pierdes territorio, luego pierdes conectividad, luego pierdes diversidad, luego pierdes resiliencia, y al final solo queda una cosa: vulnerabilidad. El último mamut no perdió una batalla, perdió el futuro, no porque entendiera el mundo peor, sino porque el mundo dejó de ser predecible. Para él, el planeta no termina de golpe, se estrecha. Un verano un poco más largo, un suelo un poco más húmedo, una ruta un poco más difícil, una manada un poco más pequeña, hasta que el sistema cruza una frontera invisible. La Siuna Fanashak, frontera donde ya no hay recuperación posible. Si un día te paras frente a un esqueleto de mamut en un museo, es fácil verlo como una criatura exótica, un símbolo del pasado. Pero esa estructura de hueso es otra cosa: la prueba de que el éxito no garantiza permanencia. Los mamuts dominaron su mundo durante un tiempo inconcebible para una vida humana. Y aún así, desaparecieron. No por una sola razón, sino por la convergencia de fuerzas lentas. Y, quizá, un último evento azaroso que golpeó donde ya no quedaba margen. La pregunta final, inevitable, no es sentimental, es científica. ¿Cuántas especies hoy parecen seguras, simplemente porque estamos viendo solo un instante de su historia? Los mamuts no sabían que eran los últimos. Nosotros sí sabemos cuando una población se vuelve pequeña, aislada y vulnerable.
Y esa diferencia cambia todo, porque convierte la ignorancia en responsabilidad. Imagina la última escena, una huella enorme en nieve húmeda. El viento llega, la nieve cae, la huella se va llenando lentamente, hasta borrarse, no como un grito, como un silencio. Y en ese silencio queda una señal clara. Cuando un mundo deja de ser predecible, incluso los gigantes pueden desaparecer.